lo que vamos a hacer hoy con los primos irregulares es simplemente cambiar este número de arriba para que el número de negras sea irregular. Es decir, podemos poner un 3, podemos poner un 5, un 7 y claro, se complica que al no ser par, por ejemplo la batería nos va a quedar raro, digamos, ese golpe, ¿no? Que no es que quede raro ni mal, sino que es irregular. Entonces hay que buscar una manera de que, digamos, fluya un poco mejor. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Vamos a ver ejemplos, tocaré alguna cosa también y a ver si os puedo quitar las dudas de estos compases, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ese mismo que habíamos hablado, un 5×4, tendríamos 5 negras, ¿vale? 7×4 también veremos hoy, entonces 7, ¿vale? Muy simple. Y luego, si complicamos un poco, por ejemplo, un 6×8, pues serán 6 corcheas, ¿vale? Por tiempo, esto sería cada compás, la duración de cada compás, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, vamos a tocar alguna cosita, algún compás irregular conocido, por ejemplo, que seguro que ya habéis oído 1000 veces y que quizás no habéis pensado que era un 7 o un 5 o lo que sea. Por ejemplo, todos conocemos esta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué compás es? Sí. Muy bien. Vale. Entonces, para contar estos compases, por ejemplo, de 7, podemos dividir ese número, porque 7 es muy grande, ¿no? Entonces no vamos a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es anti-intuitivo, ¿no? Y eso no nos conviene. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo. Ahora vamos a ir viendo eso. Pero antes del 7 y estas cosas vamos a hacer alguna cosilla más simple, algún 3, por ejemplo, que el 3×4 seguro que lo habéis escuchado también en otros temas, que vamos a poner aquí algún ejemplo, por ejemplo, de Opeth, ¿conocéis Opeth? ¿Sí? Entonces vamos a dejar esto bien bajito y vamos a separar esto en dos mitades, ¿vale? Y vamos a contar el 3 con palmas, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué grupo empieza? Un poco de... Vale, bien, un poco más de participación. Bien, venga, entonces. Eso es. Fácil, ¿no? Un 3. Sencillo. Ahora ellos, venga. Eso es. Siempre el acento en el 1, digamos. Vale. Sencillo. El 3, bastante conocido siempre en blues, en vals, eso se usa mucho, entonces como que lo tenemos un poco más aquí. Ahora es cuando empezamos a complicarlo con los 7 y los 5 y toda esta historia. Se puede contar de varias maneras. Una es contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3 y vuelves a empezar. Entonces, como que siempre tienes el 1 cerca, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y si no, podemos dividirlo en, por ejemplo, 2 más 2 más 3 o 3 más 2 más 2. Entonces te quedaría 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. O si no, empezando por el 3. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Vamos a hacer eso, vamos a probarlo otra vez en dos grupos. Empezad vosotros ahora siempre primero. Y entonces, vamos a hacer eso, por ejemplo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Eso es, ¿vale? Es que la caja va en el 7, entonces cuando caes al 1. Ahí, ¿vale? 3, 4, 3. ¿Vale? Entonces, en el 5 pasa lo mismo. Podemos pillar esto y contarlo. 2 más 3 o al revés. 3 más 2, ¿vale? Sencillo, ¿no? Todos sabemos contar. Y entonces, nos quedaría eso, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ya está. Y ahí se ve también claramente el 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, espero que os haya aclarado un par de dudas con esto y que lo hayáis pasado bien y que no sea muy grave el dolor de cabeza. Esto cuesta, no es una cosa de un día, está claro, y ha sido mucha información, así que gracias por venir a todos y nos veremos la próxima.